¿Te has preguntado cómo logran ese groove tan pegajoso y esos bajos tan densos productores musicales y artistas como Beltrán y Dizzy? Hoy te voy a enseñar paso a paso en este tutorial cómo replicar ese sonido moderno que está reventando en los mejores sellos discográficos y pistas del mundo. Este estilo se ha vuelto tendencia gracias a su combinación de minimalismo, grooves funkies y un diseño sonoro elegante. Soy Edwin Vargas de Denis 97, productor musical y mentor en el Bootcamp, donde ayudamos a productores musicales a lograr un sonido profesional y afirmar en sellos de alto calibre. Toda la información la van a encontrar en la descripción de este video. En este video vas a entender los tres componentes claves de este estilo. Además veremos la construcción de las percusiones, un elemento indispensable para este estilo musical, la composición de ese bajo tan característico, además de la selección de los sintes disruptivos y el efecto brutal que tienen las vocales, componentes claves de este estilo. Haciendo una deconstrucción de varias canciones que van por esta misma línea, en especial de Beltrán y de Dizzy, pude analizar que habían tres componentes que eran esenciales y que estaban en casi todas las canciones. Tenemos el BPM, la base rítmica y el bajo. El BPM. Normalmente la esencia de este estilo va entre los 127 a los 130 BPM. Y esto es debido a la célula rítmica que tiene la base, que más adelante te la estaré mostrando. La base rítmica. La base rítmica debe ser lo más sencilla posible, con muy pocos elementos. La clave de la base rítmica está en la composición de los hi-hats, a corcheas. Y por último tenemos la línea de bajo. Es una línea sencilla con pocas notas de manera escalonada. De hecho tiene una similitud con la composición de los hi-hat. Vamos a ver esto a detalle mucho más adelante. Teniendo en cuenta estos tres componentes, podemos empezar este track sin perdernos de la línea. Ahora nos vamos con la composición de los drums. Muy bien, vamos a analizar acá. El primero, pues el kick. Vamos a irnos parte por parte en la estructura de la canción. Les voy a decir a detalle qué es lo que tiene el track, los elementos, y al final vamos a ver ya cómo suena el track en contexto para que analicemos que tiene esa misma vibra de la canción de Beltrán y de Dizzy. Tenemos el kick. Como notamos, es un kick que tiene buen punch, pero si se dan cuenta, no tiene digamos que una cola de kick demasiado ancha, porque justamente una de las claves, que lo hablé al principio de los componentes, es que es el bajo. El bajo es una clave aquí dentro del track. Así que, si se dan cuenta, es un kick que debe tener muy buena pegada, pero la cola del kick no debería ser tan ancha. Ahora nos vamos para los hi-hats. ¿Por qué me quiero ir para los hi-hats? Porque es la clave de la composición del track. Si se dan cuenta, es muy limpia la composición, no tiene tantos elementos. Tenemos demasiados espacios acá dentro de las percusiones y eso hace que la base suene más limpia. Entonces, normalmente la composición de los hi-hat viene así. Les voy a mostrar. Eso que tengo acá es el hi-hat clásico. Ahora, esa composición viene siendo que el hi-hat estaría exactamente en la mitad de kick a kick, ¿listo? O lo que le llaman en el silencio del kick, que es en esta parte donde estoy señalando. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner un hi-hat adicional exactamente donde pega el kick. Entonces, si lo vemos así de esta manera, sonaría de esta forma la composición. Aquí tengo otro. Esto hace que tenga un poquito más de velocidad el track. Ahora, vamos a mirar las capas. Lo ideal de la composición de los hi-hats es que vayan por capas y de diferentes timbres. Entonces, por ejemplo, tenemos este timbre. Tenemos este otro. Adicional, tenemos este hat. Y esos son los principales. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y todos estos tienen una característica bien interesante, es que van a corchea. Entonces eso hace que la base tenga esa velocidad. Segundo, tiene su clap. El clap es un clap seco. Aquí lo tengo con dos capas. No es muy amplio, el clap debería ser más bien como cerrado, porque como les digo, la base debe sonar súper limpia. Vamos a escuchar ahora solamente la base, los tops.
Como se dieron cuenta, es una base sencilla, de hecho muy típica de lo que normalmente hacemos a nivel de composición para minimal, tech house, deep house. Ahora miremos qué pasaría si bajáramos el BPM, que como les decía, si lo bajamos no sonaría igual. Y de hecho, para que esta base tenga ese ritmo, está en el BPM como componente principal. Ahora lo que voy a hacer es que voy a apagar todos los elementos a corchea para que escuchemos la gran diferencia que hace estos hi-hats. Si quieren tener una buena selección de sonidos, les recomiendo Loop Cloud. Aquí básicamente he sacado la gran mayoría de mis sonidos de percusión. Tiene una selección increíble, unos filtros muy brutales. Las librerías son 100% actualizadas. Van a encontrar de todos los estilos musicales. Y de esta línea en particular, que es una línea minimal tech house, les va a ayudar muchísimo. Van a encontrar un video aquí en la parte de arriba, en una tarjetita donde les explico cómo funciona Loop Cloud. Y en la descripción de este video también les voy a poner el link para que puedan acceder a alguno de sus planes. Ahora nos vamos para la composición del bajo. Como les decía al principio, el bajo es un bajo sencillo, escalonado, como lo podemos notar acá. Es un bajo que en realidad tiene dos notas principales. El track está en la tonalidad de mi mayor, pentatónico. Sí, pentatónico. Ahora, estoy usando muy poquitas notas. Mi en octavado. Y aquí estoy haciendo una nota de paso, que es en re sostenido, que básicamente le da una línea bien interesante al descenso del bajo. Ya ahorita lo vamos a escuchar. Este bajo, ¿de dónde lo saco y cómo puedo hacer la composición? Este bajo tiene dos divisiones. Una, que es el sonido, que obviamente es clave, y las capas, que ya la vamos a ver. Entonces vamos a analizar de dónde es que viene este bajo. El bajo viene de un plugin de Arturia. Estuve investigando muchísimo de varios plugins, que tal vez pueda haber otros plugins que ayuden a llegar a este sonido. Pero el OPXA es el que me dio el sonido más parecido y que de hecho, al menos un 70-80% de los bajos están compuestos con este plugin. Así que les va a ayudar muchísimo para los que tienen los plugins de Arturia, que muy seguramente tendrán este sintetizador y que todavía no lo han por ahí usado. Este sintetizador es brutal para el bajo. Vamos a escuchar el bajo con este sintetizador. Ahora les voy a enseñar una técnica de cómo pueden sacar varias células diferentes de composición para la línea de bajo. Aquí yo tengo una forma de usarlo. Yo creo que este componente ha sido muy popular en toda la comunidad de productores, el Sting. De hecho, yo me había bajado dos, ¿cierto? Yo tengo este y tengo uno que es como amarillo. No sé este en qué momento es que lo obtuve, pero este me ha funcionado muy bien. Entonces, para los que no han utilizado este componente, básicamente es un secuenciador que simplemente le pones un sintetizador o algún plugin y él automáticamente te va a arrojar diferentes secuencias. Lo único es que no he podido analizar cómo extraer los MIDIs. Simplemente lo hago de una manera, no sé si será arcaica, pero es la que más me ha funcionado. Entonces, ¿qué hago? Es muy sencillo. Lo que hago es tratar de buscar la secuencia que más se parezca a este estilo. Entonces, básicamente lo que hago es probar acá, en la carita le doy varias veces, clics, para buscar diferentes variaciones. En el root pongo la tonalidad y comienzo a modificar el length, el density y el type para buscar diferentes variaciones. Aquí, por ejemplo, tengo este sinte. Si lo doy aquí en la carita, van a notar que la secuencia cambia. Pero bueno, vamos a escucharlo como en contexto. Vamos a ponerlo con la base, con el kick bien bacano. Y así lo vamos a poder escuchar y encontrar la base que de pronto más se aproxime a lo que estamos buscando. Supongamos que esa es la que nos guste, pero aquí podemos nosotros cambiarla y hacer diferentes variaciones. Cojo y creo una pista de audio. Lo que quiero hacer es grabar toda la señal que entra de aquí donde dice base a este canal de audio. Entonces me voy acá en entrada interna y busco la que dice base. Activo el botón de grabar para que pueda grabar la señal y listo. Ya le doy aquí en grabar.
Una vez ya tenga el audio acá de la grabación, le doy clic derecho, convertir melodía a una nueva pista MIDI. Esperamos, esto puede demorar un poquitico mientras que Ableton hace todo el proceso. Y una maravilla, aquí tenemos el mapa MIDI. Entonces vamos a tener las notas principales que vamos a poder modificar, reemplazar el sonido, pero lo más interesante es que ya tenemos el esquema. Al ya tener el esquema, para nosotros es mucho más fácil la composición. Y les digo, la composición de este bajo lo hice de esta manera. Este audio, por ejemplo, si no nos gusta o si el sonido, por ejemplo, no nos convence y queremos buscar otro sonido, esto lo podemos eliminar, el audio lo podemos eliminar, pero ya tenemos el mapa MIDI. Como les decía, la división de este bajo viene por varias secciones. Y ahora nos vamos para una de las claves para lograr ese sonido del bajo, y son las capas medias. Vamos a mirar algunos plugins que me ayudaron muchísimo llegar a esas capas medias y cuál es la sección perfecta para lograr una textura muy brutal en el bajo. Si se dan cuenta, el bajo tiene otras capas. Vamos a irnos con las capas medias, que son estas que tenemos acá. Miren lo interesante, las capas medias no tienen la misma composición del bajo. Lo que hice fue coger simplemente las notas principales de una parte de la estructura y las finales de la secuencia. Y eso hice en cada una de ellas. Segundo, tenemos otra segunda capa media donde estamos acentuando exactamente estas notas de acá. Entonces vamos a irnos con la capa media 1. Nos vamos con la capa media 2. Como ya les había dicho que el bajo estaba compuesto más del 80% con este sintetizador, pues este es el que hace la capa media 1. Y tenemos el segundo, que este sí lo hace, no me van a creer, lo hace un piano Rode. Y es bien brutal. Y este es nativo del Ableton Live. Vamos a escuchar cómo suena esto en contexto con las capas medias. Y por último tenemos el sub, nativo del Ableton. Aquí no se van a poner a buscar o enredarse con algún sub extraño. El Basic Sub Sign de Tension es el propio para este. Y este simplemente lo que hace es la capa de sub. Ahora sí vamos a escucharlo en contexto con la percusión y el bajo para que noten ya el contraste que hay de todos los elementos y cómo ya comienza a tomar forma este track. El bajo debería poder automatizarse de tal manera que podamos lograr que el bajo tenga diferentes intenciones dentro de la estructura a medida pues que va avanzando. Entonces en cualquier sintetizador en realidad tiene varios módulos. Vamos a irnos al del filtro. Aquí tenemos el bajo normalito como está sonando. Y me gustaría poder, por ejemplo, con la frecuencia, aquí en Filter, poder ir abriéndolo. Si tu bajo no se abre así de esta manera, tal vez el sonido que tienes en este momento no sería el adecuado. Como les digo, es por el estilo del bajo que debería poder automatizarse y tener estas intenciones. Otra cosa, el sustain y el decay y el release son esenciales. Vamos a mirarlo. Ahora ustedes imaginan poder automatizar todos estos parámetros. Esa es la clave. Por eso es que ustedes están encontrando acá dentro del bajo tantas automatizaciones, porque eso es lo que le da la intención al bajo. Todos estos elementos son esenciales para lograr un sonido de bajo interesante. Si tienes problemas en la creación del bajo, tengo aquí un tutorial súper brutal donde te enseño a manejar el Roland TB303, una máquina increíble para hacer bajos, que te puede ayudar bastante. Vamos ahora con la composición de los sintes. Los sintes en realidad en esta composición o estilo musical son bien disruptivos y de alguna otra manera no son tan protagonistas, sino que tienen ciertas apariciones dentro de los ciclos. Y es bien clave saber en qué punto ubicarlos. Les voy a compartir cuál sería una posición ideal que creo yo
que puede funcionar muy bien y el tipo de sintetizadores. En la parte de la sección del drop es por lo general donde se ponen los sintes disruptivos. Ahora, ¿qué posición sería la ideal? Tenemos 3 ciclos de 32 exactamente aquí dentro de la estructura del drop. Este vendría siendo el primer drop. ¿Dónde sería lo ideal? Entonces van a dividir el ciclo de 32 en 2, valga la redundancia, que sería 16. He visto que funciona muy bien cuando ponemos los sintes disruptivos, que ya lo vamos a escuchar, al final de cada ciclo de 16 o al inicio. Entonces aquí tenemos al inicio, exactamente aquí, inicia un sinte disruptivo que vendría siendo en el inicio del ciclo de 16. Y tenemos otro aquí al final. Además de eso, dentro del ciclo de 16, en la mitad viene muy bien. Entonces tenemos 3 posiciones claves que pueden ser una guía. Ahora vamos a escuchar los sonidos disruptivos. Tenemos un arpegiador, nada más y nada menos que del Arturia OPXA. Otro de mis favoritos, el Mini Root de Arturia también. Increíble este sintetizador. Y tenemos aquí otro nativo del Ableton Live con un efecto brutalísimo. Me gustaría dedicar un tutorial solamente a los efectos que tiene Arturias. Increíble, no se van a imaginar. Este se llama el Fragments. Es bien brutal. Y tenemos aquí otro también nativo directamente de Ableton Live, del Wavetable, también con el Fragments. Y otro sintetizador que uso para sintes disruptivos es el ARP 2600, también de Arturia. Vamos a ir escuchando en contexto la aparición de cada uno de estos elementos. Si hablamos de la composición de estos sintes disruptivos, por lo general se tiende a ser mucho más sencillas. Entonces, por ejemplo, una sola nota. Si se dan cuenta, las notas que tenemos acá son las mismas del bajo. Es exactamente la célula que tiene el bajo. Entonces, podrían ustedes simplemente copiar la célula del bajo y pegarla en el sintetizador. Subir y bajar de octava si de pronto no les funciona en la octava en que viene naturalmente pues, el bajo. Y de hecho, toda la composición de los sintes disruptivos viene con base a la composición del bajo y simplemente una sola nota, que es que la tonalidad de la canción. Además de eso, utilizar sintetizadores con sonidos disruptivos, sonidos poco comunes. Y créanme que los sintes de Arturia tienen esa característica de ser sonidos poco comunes y que funcionan increíblemente en este estilo. Composición de ambientes. Analizando los tracks en donde estaba haciendo la deconstrucción, no noté que tuviera mucho énfasis en los ambientes. Sin embargo, tenían algunos como sencillos y claves. Tengo un plugin que en realidad funciona increíblemente para estos ambientes y que pueden ayudar a crear ese fondo. Dentro de los ambientes tenemos algo bien sencillo. En realidad los nativos de Ableton Live funcionan increíblemente bien. Ahorita ya pues con el filtro es mucho más fácil encontrar elementos muy puntuales. Simplemente, no sé, buscan pads, digamos que están buscando algo que suene un poco, no sé, más envolvente. De pronto, a ver, podemos encontrar dentro de pads texturas. Esto puede funcionar muy bien. Aquí tenemos varias opciones. Simplemente es de probar cuál pueden funcionar. Como les decía, no hay mucho énfasis en los ambientes y en realidad era algo mucho más sencillo. Por ejemplo, como esto. Un pad súper sencillo que de hecho lo saqué de Loop Cloud y a partir de ahí entonces ubiqué otro directamente del Ableton como un show bien bacano.
que se escuchan bien de fondo, y este que es el que más me gustó y que creo que de los plugins, si buscan algo externo, el que más les recomiendo sería el Mini Freak. Creo que es una de las mejores opciones para encontrar ambientes bien interesantes, y dentro de su catálogo de sonidos tienen unas cosas increíbles. Acá tenemos pues diferentes tipos de sonido, pero me parece que su fuerte son los pads. No sé, es mi percepción a la hora de utilizar este sintetizador. Aquí logré grabar uno que la verdad es que le da un toquecito muy brutal al track. Vamos a escucharlo en contexto. Y aquí ya tenemos los otros elementos que son los de fondo, los ambientes. Ahora nos vamos con la estructuración y aplicación de efectos para las vocales. Creo que esta es una de las partes donde más me he demorado, porque justamente hay efectos que son bien interesantes dentro de las vocales que se aplican en esta línea musical. Hay unos componentes muy puntuales que funcionan increíble, entonces me puse a mirar y creo que encontré unos componentes, unos complementos brutales. Vamos a verlos. Vamos primero a analizar cuál sería la vocal ideal para este estilo. Si han analizado la línea de Beltrán o la línea de Dizip, siempre suelen utilizar vocales un poquito más elegantes, un poquito más, no sé, saturadas, distorsionadas, con bastante efectos, no tan cantadas, de hecho más rítmicas se podría decir. Entonces creo que esa es, digamos, como que la clave. Así que estilo hip hop, rap, creo que es como de las mejores opciones. La vocal que yo elegí la compré de Loop Cloud, una vocal larguísima de hecho, y pude estructurarla súper bien. Este es el estilo de vocal que creo que iría perfectamente para la línea. Vamos a escuchar. I'm coded against the rule of dark almighty and it is hypocrisy. Siempre como para perfilar la vocal, para ver si va como con una vibra interesante y todo eso. El primer plugin que yo ubico dentro de la vocal es el CLA Vocals. Ya, de una. Con esto ya me doy cuenta si la vocal tiene futuro, cómo podría sonar con una reverb, con un delay, y ahí yo voy escuchando. I'm coded against the rule of dark almighty and it is hypocrisy spread all around us. Ahí, por ejemplo, la vocal vibra chévere, y entonces ya con eso yo puedo decir, perfecto, la vocal pega con el track. Además, pues obviamente que la busco en la tonalidad. Ahora nos vamos a ir con los elementos como interesantes que vienen de fondo. Este es un elemento de la misma vocal, de hecho sacada de la última seccioncita de la vocal. Voy a apagar todo para que escuchemos solamente ese pedacito, que es esta, Right, left, right, left, right, left, right, que es este último fragmento de la vocal. left, right, left, right. Me gustó porque dije, bueno, cuando estalle en el drop, sería bacano que esa vocal fuera secuenciada allí. Right, left, right, left, De hecho, porque en un track de Dizip lo tiene así, pero yo dije, bueno, ¿cómo podemos meter un efecto bacano? Entonces le metí el CLA Vocals. left, right, left. Tenemos el primer componente estrella. No se nos puede olvidar este componente. Genial, brutal. Este es el que nos va a dar ese plus adicional a la vocal. Vamos a escuchar. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Ya ahí le da su toque. Y le apliqué un chorus. Right, left, right. Adicional a eso, le puse una ecualización. Vamos a escucharlo en contexto. Ahora tenemos aquí unos pequeños hooks de la vocal que también hacen parte de la principal, que es esta que tenemos acá, que ya la habíamos escuchado. Hazy days passing by, I have turned my signals on, eerie and nice. Y que va exactamente como en la subida antes de estallar el track. Hazy days passing by, I have turned my signals on, eerie and nice. I'm on standby, signs alerting, moving on. Didn't never scare me off, always fleeting ever through. Left, right, left, right, left, right, left, right. Estos hooks que tenemos acá tienen el CLA Vocals, porque como les digo es el mismo fragmento, pero tienen el FX Fragments. Como les digo, es otro de los componentes estrella y la verdad es que le da una dimensión a la vocal
Aparte de eso, agrega como un tipo de síntesis granular adicional a la vocal que hace que tenga otra vibra. Vamos a escuchar. Oranges, hazy days passing by. Vamos a escucharlo ya en contexto. Oranges, hazy days passing by. Aquí le tengo un apoyo al hook, de hecho el que dice aquí en la última sección. Left, right, left, right, left, right, left, right. Y también tiene otro elemento o componente de Arturia. De hecho, yo creo que todo este track lo trabajé fue con Arturia. Y por último tenemos el hook. Este hook tardé muchísimo en hacerlo, pero creo que salió bacano. También con el FX Motions, justamente detallando ese final para conectar con el drop, que casi que la gran mayoría de tracks lo tienen. Y de hecho se lo copié a Dissip en el track que me ha gustado muchísimo. De hecho fue un estudiante el que me lo mostró y me ha gustado bastante. Y este plugin es el que trató como de replicarme parte de la vocal, aunque yo le agregué un par de cositas para hacerlo un poquito más original. Y hace esto. Increíble. Entonces cuando estalla como que conecta súper bien. Left, right, left, right, left, right, left, right. Adicional a eso tenemos un background acá que no se me puede escapar. Es este. Del FX Motions, ya saben, ese componente no lo pueden perder de vista. Y aquí colocamos un Dimension de un chorus también de Arturia para darle como ese toque glitchesco ahí de fondo. Hazy days passing by. Ahí suena bien bacano. Aquí tenemos otros elementos, por ejemplo, de fondo cuando entra el break, cuando sale acá. Aquí es una combinación del motions y del fragments para darle como ese toque especial a la vocal. Entonces aquí todos estos elementos van a jugar de manera increíble en el track. Y este último lo hice con el FX Motion automatizando ya varias secciones. Utilicé el Pac-Man de Soundtoys y tenemos un channel streak de T-Rex. Brutal para las vocales, especializado para las vocales. Aquí ya esto sí fue, digamos, como más creativo. Ahí tenemos una buena estructura para la vocal y los efectos. La verdad es que funciona increíble y creo que si se toman el tiempo para mover perillas, escuchar, mirar toda la biblioteca de presets que tiene estos componentes, van a lograr unos sonidos increíbles para las vocales. Ahora ya nos vamos con la estructura final y el resultado. Yéndonos directamente a la estructura, entonces tenemos aquí el intro. Y ahora nos vamos como con la primera entrada del bajo. Llegamos al primer break, donde va a aparecer la vocal completa.
left, right, left, right, left, right, Y ya que hacemos el primer conector del hub con el drop. left, right, left, right, left, right, left, right. Ahora nos vamos con el break principal, en donde inicialmente entra un ambiente y luego entra la vocal. Left, right, left, right, left, right. Y aquí ya entramos con un hook algo diferente. De hecho, ya no está ya exactamente en el mismo corte, sino que le agregué algo más al hook y luego está ya y puse la vocal. Me parece que aquí funciona muy bien con el sintetizador disruptivo que le puse aquí. Entonces, primero entra el sintetizador disruptivo y entra la vocal. Or it is. I'm coded against the rule of dark almighty entities. Hypocrisy spread all around. It's time to end the history. They're time to question my beliefs. No time for the alternatives. The ones who follow man, you represent current authorities. Left, right. Muy bien, mis brothers, ahí vimos todo lo necesario, los componentes fundamentales, vimos la estructura, el tipo de bajo, sintes disruptivos, todo lo necesario para crear este estilo musical. Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido este estilo musical y qué otros estilos les gustaría que trabajáramos dentro del canal. Si quieres ampliar todavía más tus habilidades a nivel de composición, este video te puede ayudar bastante.